Clarísimo, no contundente. Envejecimiento y también lo que es la evolución tecnológica, porque claro, naturalmente estamos ante algo que debería impactar bien, pero no siempre sucede o no siempre estamos en condiciones de recepcionar correctamente esa evolución en tecnología que se traduce en mejores prestaciones, en medicamentos que evolucionan también y que aparecen permanentemente en el mercado. Vamos a seguir conversando acerca de esta posibilidad de una agencia que evalúe la tecnología en salud, ¿no? Nos acompaña la doctora Marisa Eisenberg. Ella es directora académica del Observatorio de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, doctora, por venir a conversar con nosotros, ¿no? Un placer. Definitivamente entendemos que es imperioso, necesario, la formación de esta agencia. Como decía el doctor Pillon Rivière, no va a ser una solución mágica, pero entiendo que sería un organismo muy importante, ¿no? Para contener los tiempos que corren y la situación del sistema sanitario. Sí, sobre todo un sistema sanitario como el argentino, con estas características que ustedes remarcaban, de viejas y nuevas complejidades. Claro. Argentina no terminó de resolver las cuestiones de fragmentación, no terminó de resolver la mala calidad legislativa en materia sanitaria, con este dictado de leyes casi compulsivas, claro, por patologías que incorporan al PMO. Y uno se pregunta, desde el plano de la garantía de derechos, de la efectividad, ¿cuántas otras patologías quedan fuera de esas normas y no tienen acceso a los tratamientos? Y bueno, esto hace necesario un ordenamiento. Ahí Joseph mencionaba recién el tema de las tecnologías que nosotros tal vez estamos verificando en nuevos fármacos, en drogas de alto costo, pero que también vienen cargadas de inteligencia artificial, de algoritmos, que van a poner en jaque, digamos, la sostenibilidad del sistema y nuestras propias garantías personales individuales en torno a la protección de los datos personales. Digamos, viene un mundo diferente. Por eso Argentina, con esto de lo viejo, acumula ahora la nueva complejidad en materia sanitaria. La agencia, sin duda, hay consenso en la mayoría de los países y dentro de nuestro propio país respecto de la necesidad de la implantación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Y de qué depende, doctora, que esto se pueda concretar, que se forme o que se conforme, mejor dicho, que comience a funcionar efectivamente? ¿De qué depende y de qué plazos hablamos? En el Congreso ya está presentado el proyecto, en el Senado de la Nación. Yo supongo que ni bien se inician las sesiones, es un tema para el próximo año. Para el próximo año. Es un tema de agenda legislativa. Sí. El Congreso va a tener, seguramente debido a los vaivenes políticos del país, algún funcionamiento más corto en sus plazos, pero me parece que este es un tema prioritario debería serlo por lo menos para ser tratado, ni bien se reinicien las sesiones parlamentarias. El proyecto ya está presentado. Ya fueron escuchados muchos, el actual ministro de Salud, el ex ministro de Salud. Digamos, el proyecto tiene consenso. Habría que modificar algunas cuestiones, si se quiere, no sustanciales, pero todo el mundo está de acuerdo en que una agencia es necesaria en un país. Bien. ¿Y por dónde se empezaría? ¿Qué sería lo prioritario en Argentina? ¿Abocarse a las cuestiones que están judicializadas? Hay mucho de esto, de esta nueva tecnología, de la innovación en medicamentos que entran por el lado de la salud. ¿Tendría que ordenar el plan médico obligatorio? O sea, ¿cuál sería si existe una urgencia o algo que es prioritario? ¿Por dónde debería empezar? Me parece que hay que sacar de nuestra cabeza la idea de que la agencia pueda solucionar la judicialización sanitaria. Ajá. No. Yo pensé que podía ser como un organismo rector. No en esta primera instancia, digamos, porque, digamos, tendría que tener una capacidad interna, digamos, muy fuerte para contestar en 24 horas, que es el término que necesita un amparo, contestarle a todos los jueces del país aquello que los jueces requieran. Es cierto. Con lo cual, me parece que ordena el sistema, legitima las decisiones, digamos, la agencia es una especie de puente. Antes, el recurso es emergencia, es rápido. Esto tiene que ir un poco antes, ¿verdad? Tiene que ir claro, antes. Esto ordena la política del país, claro. Porque por eso yo me imagino el puente que cruza entre la evidencia científica y la toma de decisiones. Está claro.
Es esto, la agencia es para pensarla de acá a un largo plazo, para mejorar la calidad de vida de la población en torno a decisiones eficientes, para esta cuestión de la legitimación de las decisiones de políticas públicas, Claro. la silla del paciente. La silla del paciente a mí me parece que es un hecho, no sé si se ha verificado demasiado esto, pero es un hecho trascendente, que el paciente como representante en nuestro país también hay que hacer un proceso. Desde el observatorio nosotros estamos creando, o por lo menos colaborando con distintas asociaciones de pacientes que uno conoce cómo ha sido su creación a partir de la muerte de un ser querido, Claro. pero le falta profesionalización a las asociaciones de pacientes en Claro. nuestro país. Entonces, tenemos que educar a los pacientes para que los pacientes realicen una tarea de lo que en España Joseph llama el paciente experto, ¿no? Este paciente que sepa navegar el sistema de salud y que incluso sepa que pedir determinado medicamento de alto costo es realmente inoficioso, no es contraproducente para el propio sistema. Sería como tomar también conciencia de todos, ¿no? No de, Claro. de las acciones individuales, ¿no? Entendernos en un todo, respetar el derecho al límite de todos, entender que para que alcance para todos tenemos que saber distribuir, ¿no? Los recursos en salud, uno sabe que tienen un monto limitado y que este monto limitado representa el total de lo que el colectivo social tiene que, a lo que el colectivo social tiene que acceder. Entonces, algunas veces a uno le va a parecer injusto, seguramente en términos individuales, Claro. pero en términos colectivos va a ser aquello que sea beneficioso para todos nosotros. Me pregunto, doctora, ¿cómo se educa al paciente? Hemos hablado a veces de cómo se educa al ciudadano, de cómo se educa al alumno en determinados niveles. ¿Cómo se educa al paciente? ¿Cómo se forma una sociedad que sea consciente de su responsabilidad, tanto de derechos como de obligaciones a la hora de actuar como paciente, ¿no? Bueno, ahí Argentina tiene un muy lindo proceso de revisión. El paciente en Argentina se inició en defensa de sus derechos como un paciente confrontativo. Era el paciente que se encadenaba al Ministerio de Salud para pedir en este tipo de acciones que se vinculaban a la confrontación. Pero luego, y en esto desde la Facultad de Derecho nosotros tuvimos alguna importante participación en educar al paciente en términos de derechos. Y en no pidas por tu patología, pedí que todos accedan a lo básico en salud. Pedí que el que nace en una determinada provincia pueda superar la barrera de acceso. Pero barrera y límite tienen una diferencia. Yo tengo que superar la barrera, pero tengo que conocer que existe un límite y que ese límite como sociedad no lo podemos pasar. Y bueno, y de aquí se transformó esta participación ciudadana en salud, de la confrontación a la incidencia participativa, colaborativa, ¿no? En términos de, bueno, ¿qué es lo que necesitamos como pacientes en esta sociedad? ¿Cómo ayudamos a los pacientes a navegar un sistema tan difícil con esta división? Incluso un hospital público es difícil de navegar. Claro. Hay experiencias hermosas que ellos relatan, que los pacientes relatan, que incluso el personal de limpieza encontraba en una esquina, en un tacho de basura, recetas y prescripciones de pacientes que salían de un consultorio donde fueron diagnosticados con HIV. Y que nadie los pudo atajar, claro, ni contener, ni acompañar. Y entonces una mesa de una asociación de pacientes puesta allí les decía, yo padezco la misma enfermedad que vos, vení que te acompaño. Claro. Bueno, esto marcó un cambio. Pero ahí es mancomunado, es el sistema, es el hospital, es el médico, son los pacientes que ayudan a otros pacientes. Ahí es donde necesitamos, ¿no?, un engranaje que nos unifique en el trabajo, que nos permita. Esa es la agencia. Esa es la agencia. Ese engranaje que se mueve, esa es la agencia. Así debe funcionar la agencia. Así debe funcionar la agencia, porque no todas son rosas, digamos, debe funcionar la agencia en un país federal, ¿no? En un país que va a tener una ley de agencia de evaluación de tecnologías sanitarias con 24 jurisdicciones que deben adherir. Claro, ¿no? Donde tenemos a su vez Ministerio de la Nación, ministerios provinciales, secretarías en los municipios, claro, son muchas instancias, ámbito privado, ámbito público, obras sociales.
Entonces, Hay digamos, que también abarcar. reconociendo y tratando de quebrar estas dificultades, pero la agencia va a servir para esto, sin duda. Bien. Bueno, asistimos a un tiempo que tal vez por algo se está discutiendo y debatiendo y parece inminente, ¿no? ¿Será el momento de poder dar el paso que sigue, doctora? Absolutamente, absolutamente. Y es el paso que necesita la sociedad, digamos. Me parece que tal vez en términos de madurez uno ya entendió que la judicialización no solucionó nada. Al contrario, la judicialización hizo que aquel que tuviera la posibilidad y la información, la posibilidad digo económica, Claro. y la información de acceder a un abogado, generara en un juez el dictado de una sentencia que muchas veces, más que un derecho, es un beneficio, porque o más que un beneficio, es un privilegio. A costa de otros, muchas veces. Exactamente, exactamente. Gracias, doctora. Seguramente conversaremos a medida que el proyecto avance en la Argentina. Ojalá que sí, fue muy, muy lindo escucharla. Gracias. A disposición, gracias a usted. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas. Es un gran placer.